Y esto es lo que nos indica que arrancamos el segmento de los miércoles con el doctor Horacio Escaro, del Ministerio de Salud, del programa de adultos mayores. Doctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? De Bien, nuevo doctor, aquí, ¿cómo está? con fresco. Y bueno, contento por el triunfo de Argentina. Claro, ¿no? además entró en calor usted y mientras Sí, veía el veíamos gol de el Maradona, partido, ¿no? muy lindo. Realmente un equipo, Bueno. juega como equipo. ¿Y los abuelos hablan de estas cosas? Sí, Los obvio. abuelos, es el tema de... mira, el fútbol de veteranos son cientos de equipos, Ajá. la gente va a hacer actividad física, por eso hoy un poco queremos hablar de otra parte, que son las afecciones mentales en los adultos mayores. Esa pérdida de memoria que comienza, todos tenemos pérdida de memoria, cuando somos jóvenes nos olvidamos. Con el tiempo se va acentuando más esto. Por eso queremos hablar un poco de los trastornos mentales y cómo hacer para un poco practicar y evitar esto que se incremente en el tiempo. Los trastornos, las demencias en los adultos mayores pueden ser de varios orígenes. Hoy día queremos hablar un poco del Alzheimer, que es una demencia que un poco está de moda. La Organización Mundial de la Salud el año pasado hizo todo un llamado para que trabajemos con Alzheimer. Europa tiene un gran problema, Estados Unidos, los países de Occidente, de Oriente también, ¿no? Así que un poco hablar de cómo prevenimos esto del Alzheimer. Las enfermedades mentales tienen que ver también con las enfermedades crónicas que muchos adultos mayores padecen. La hipertensión, los hábitos tóxicos. Los hábitos tóxicos también, junto con la hipertensión, los trastornos cardíacos, nos pueden llevar a hacer demencias. Las demencias de origen vascular, como la hipertensión, algunas patologías mentales, la depresión nos va a llevar a una demencia. Tengamos cuidado aquellos que estamos asistiendo a adultos mayores en no hacerle demasiado las cosas, obligarlos a que piensen, a que practiquen. Todos los mayores de 60 tenemos que empezar a practicar y tener cuidado con esto de la memoria. Nos olvidamos, hay olvidos que son, como decíamos, benignos, que con el tiempo pueden irnos prediciendo una demencia. Por eso, todos los que cumplimos 60, 70, tenemos que volver a los juegos de cartas, volver al sudoku, a los juegos de memoria. Es muy importante porque esto previene, o si nos va a tocar un Alzheimer, va a irlo prolongando en el tiempo esta afección, que primero empieza con trastornos de la memoria, después ya no me acuerdo el día, después no me acuerdo quiénes son mis familiares, y en la última etapa prácticamente estoy enajenado, como dicen, o sea, no reconozco a nadie, ni a mis familiares más directos. Tengo momentos de lucidez, pero grandes momentos de estar perdido en donde estoy. Por eso es muy importante que cuando ya tengo una persona con trastorno serio de la memoria, que lo ayudemos en la casa, no le hagamos las cosas, le pongamos rótulos, sí puede salir a pasear, lo sacamos, él se va acordando de cosas, pero después se olvida de nuevo. Estos son los problemas que queremos advertirles, sobre todo a los que cuidan, sobre todo a los familiares, que por ahí ellos tienen cosas como que, mira, ahí hay alguien ahí, ahí tengo, y no hay nadie. Tienen esas fantasías, esas cosas que a veces, no, me robaste, vos me robaste, ¿dónde están mis cosas? A los familiares se enojan, no hay que involucrarse, sabemos que es parte de este proceso de la enfermedad y si me enojo y entro en conflicto lo pongo peor. O sea, necesito que esté tranquilo. ¿Son extemporáneas las cosas que se acuerdan o son extemporáneas? Por ahí hay momentos de lucidez, hola, ¿cómo está Juan? ¿Cómo está mi hijo querido? Y a la media hora le pregunta, ¿quién sos? Sí. O por ahí tienen recuerdos del pasado, ¿no es cierto? Pasado. Vuelven a hechos anteriores como si fueran actuales. Como si fueran actuales. ¿Tiene grados? O sea, en el tiempo. Sí. Tiene grados, ¿no es cierto? Por eso empezamos a decir que muchas personas, en esto de hacer un test mental, podemos ir descubriendo algunos comienzos a los 50, los 60 años, seriamente, para poder hacer un diagnóstico de este tipo de demencia que es el Alzheimer.
Es una enfermedad que afecta el cerebro, ¿no? Sí. O sea, ven una placa, una radiografía, una tomografía y tiene puntos bien como sacabocados en el cerebro que nos dicen que es una enfermedad de Alzheimer. Ah, y está la demencia senil, que es muy común, que acá es bastante dificultosa por ahí para hacer un diagnóstico diferencial, que a veces no tiene estos síntomas radiológicos o de la tomografía del Alzheimer. Por supuesto que todavía no sabemos cuál es el origen. Están hablando de unas proteínas que van degenerándose en el cerebro y qué es lo que dan las imágenes estas. Y estamos en un estudio. Europa realmente está preocupado, Estados Unidos también. La Organización Mundial me dice que cada 30 segundos se haría un diagnóstico de Alzheimer, o cada 3 minutos, dicen otros, cada 5 minutos en el mundo se hace un diagnóstico de Alzheimer, lo que habla de la importancia. Tal cual. El otro problema que tenemos nosotros en salud es que estas patologías mentales generan una gran... que mucha gente tenga que cuidarlo. O sea, es un gasto para salud importante, las familias, muchas familias dejan de trabajar para poder atenderlo. O sea, todo el entorno que necesita una enfermedad de Alzheimer, una demencia, genera que mucha gente esté atenta. Por eso queremos, con esto, estamos trabajando para que podamos trabajar en prevenir. Es cierto que la enfermedad sigue su curso, pero los trastornos de convivencia, mientras más trabajo de memoria hagamos, más los vamos postergando y es más manejable el paciente. Doctor, para preguntarle, ¿cuánto y cómo influye el factor genético, digamos? ¿Esto puede ser hereditario? Hay aparentemente una diátesis, que hay algo que me va a proponer a que yo tenga. Tengo pacientes que sus familiares tienen Alzheimer y ellos no. Es como un poco como la diabetes. La diabetes es una predisposición, pero no podemos decir que genéticamente se hereda, ¿no? Bien. Es lo mismo en una familia de 5 hermanos, con una madre diabética, uno, si no sabemos cuál, hace una tendencia a la diabetes. Nosotros estamos trabajando en el factor genético. América y sobre todo Argentina no tiene todavía definido si hay un factor genético importante para desarrollar Alzheimer. Estamos trabajando en eso. El Instituto Leloir, la Universidad de Buenos Aires están trabajando en tratar de hacer un mapeo genético de la República Argentina. Nosotros estamos en este momento en eso, también como programa de adultos mayores. Estamos recogiendo muestras de saliva para ver el ADN, ¿no? Parece ser que en estos últimos 5 años que se empezó a trabajar, digamos, los originarios, los que tienen más sangre originaria, tienen un poco menos de tendencia. Sí. Pero todavía no podemos decir eso, ¿no? Pero no se ha visto mucho Alzheimer en estas áreas del norte argentino. Seguro. Doctor, por otra parte, usted hablaba recién de maneras de prevenir, ¿no? Y esto de permanentemente estar ejercitando la memoria, pero quisiera saber, digamos, ¿cuál es el síntoma que más nos tiene que llamar la atención antes de empezar a no reconocernos a nosotros mismos o a no reconocer a nuestros familiares, digamos, a nuestros vínculos más cercanos? Claro, los olvidos benignos son dónde están las llaves, dónde dejé las llaves del auto, de Sí. la casa. Esos son los olvidos. Si Que le eso puede se pasar, de hecho, a cualquiera. A cualquiera, incluso a los más jóvenes. Lo que pasa es que por ahí me desoriento. Salgo a la calle y no puedo volver. O me desorienté, me tuve que sentar a pensar. Eso es un aviso. Que estamos empezando un problema mental que puede ser para una demencia senil o un Alzheimer. Empiezo a pensar seriamente, ¿qué pasa? Me olvido las cosas reiteradamente. A pesar, ya cuando se hace un poco más grave, a pesar de que tengo el aviso ahí, me olvido. Voy, vuelvo y me olvido. Vuelvo de nuevo a buscar lo que fui. Fui a buscar, qué sé yo, una ropa adentro, en otra habitación, y llego ahí, ¿y a qué vine? ¿Qué era? Claro. Claro, hay que diferenciar, viste que hay muchos amigos míos que se van el viernes, se pierden por hacer un chiste y dice, me olvidé el Alzheimer. Pero esas son, pero hay que ponerle un poco, porque realmente es serio el tema, pero hay que tomarlo con humor, porque es cierto, ¿no? ¿Cuándo esos olvidos son patológicos y no forman parte del estrés diario? El estrés diario tiene mucho que ver con estos olvidos y tal vez también están diciendo que tiene que ver mucho con esto de las demencias, ¿no? Claro. Pero el estrés diario es un factor de olvido.
cuando, claro, lo que pasa es que a los 60 años comienzan una serie de cambios en la vida, porque todos llegamos, empiezan a pensar que me tengo que jubilar, ¿qué hago? Después de 30 años de un trabajo, prácticamente es media vida, ¿qué hago? La jubilación siempre es un peldaño en el cual hay que prepararse, ya hemos hablado. Mucha gente no se prepara, no sabe qué va a hacer. Un día le dicen, mirá, vos el viernes no volvés más porque ya estás jubilado. Y entonces, ¿qué hago? Ese estrés, esa situación desencadena muchas veces esto, la depresión. La depresión es una puerta también de entrada a las demencias, la depresión mal manejada, la depresión como abandono de sí mismo. Todas esas cosas son un poco, por eso tenemos que ver el paciente cuáles son sus síntomas y cómo es el entorno que está favoreciendo o no a hacer una demencia, ¿no? Por eso la depresión la depresión nos da todo. Aquella persona que era depresiva de joven, de viejo, va a tener más problemas. Aquella persona que era alegre de joven va a seguir siendo bastante alegre, aunque pase estas situaciones de estrés, ¿no es cierto? Después de jubilado no sé cuándo voy a cobrar, me sigue el estrés. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, eso del proyecto, de tener un proyecto de vida de la adultez y no tener un proyecto de vida de la vejez, genera favorece todas estas situaciones que me pueden llevar a una demencia, ¿no? Estos olvidos empiezan a ser a veces estresantes y después se hacen en el tiempo, se van incrementando, ¿no? Bien, doctor, para ir cerrando entonces, a ver, diabetes, actividad física, estrés, actividad física. Alzheimer, actividad física y mental. Actividad física, yo voy, me hago el partidito de veterano, pero después me voy a jugar las cartas, me voy a ver un sudoku, una sopa de letras, las mujeres, aprender un idioma, dicen que es una de las cosas muy importantes. Volver a la universidad, estudiar algo nuevo, hace que yo mantenga mi actividad mental, digamos, como mi actividad física en forma, ¿no? O sea, tener amigos, salir, evitar evitar estar siempre en la casa, encerrado. Por eso el abuelaje de que los abuelos tienen que cuidar a los nietos, es una situación que la tienen que manejar bien los abuelos, que no tienen que ser demandada por sus hijos para que, como obligación, cuidar a los nietos. Porque a veces eso no les sirve. Claro, y cada tanto, porque si no por ahí los abuelos creen que, bueno, de criar a los hijos, malcrían a los nietos y de repente el nieto se hace grande, no va con tanta frecuencia o no tiene la misma visita de los abuelos y es todo un tema también, ¿no? Y es ¿no? todo un tema, sí. Es como revivir el nido vacío, como quien diría. Como quien diría por ahí. Pero lo más importante, manejar la computadora, los cursos de computación, el celular, los nuevos celulares, todo eso hace que mi actividad mental se mantenga en estado muy latente, muy atenta. La atención se pierde mucho, la atención se dispersa, la atención. Si una persona era de atención dispersa, se va a hacer más cuando sea más viejo. Creo que voy a tener serios problemas. Bueno, lo importante... pero trabajando acá no, por esta atención que uno tiene. Claro, el estrés es otra cosa, uno quiere llegar a tiempo, hacer la cosa perfecta, y eso que me genera estrés. No somos tan fluidos, decir, bueno, ya está, estoy preparado, que salga, y dejar que la cosa fluya, que es más para la mente, ¿no? Que es más para el cerebro. Porque si no... Claro, eso es importante, ¿no? Mantener activo el cuerpo, pero también la mente a través de diferentes ejercicios, quizás recordando lo que se hizo en una rutina diaria, empezando de a poquito para no perder esa agilidad memorística. Muy bien, sí. Bueno, doctor, muchas gracias como siempre. ¿Algún título para la semana que viene? Y para la semana que viene podemos seguir con esto de los trastornos mentales, algunos ejercicios, hay varios temas, ¿no? De adultos mayores, hay todas las enfermedades crónicas que no hemos visto, ¿no? La hipertensión que promueve esto, también podemos verla. Así que bueno, y los que nos escuchan, nos ven, nos pueden sugerir también temas, ¿no? Bueno, el otro día me decían, decirle que toque al doctor el tema de qué pasa con este momento en donde los hijos o el abuelo ve que es inminente que lo van a llevar a un geriátrico. Claro. Por ejemplo, eso es promover una depresión severa, porque el parte del maltrato, que creo que tocaba, porque la semana pasada fue todo maltrato de adultos mayores, esto, ¿no? Bueno. El maltrato verbal. Decirle, papá, vos, esta tu casa muy grande, ¿por qué no te vas a estar mejor? A eso iba. Bueno,
Gracias, muy amable. No, gracias a ustedes Doctor. y gracias por este momento para los adultos mayores. Doctor Horacio Escaro, entonces, hablando de la gente de la tercera edad, hasta el próximo De miércoles, los por trastornos supuesto, ¿no? mentales y de Sí. todo lo que te implica. Insisto, soy bastante dispersa, así que yo voy a empezar a hacer los ejercicios de memoria. Te estás psicoanalizando, vas a ser licenciada, no te olvides eso, vas a ser licenciada, psicóloga. Bueno, vamos a...